Buenos días. Para iniciar con los trabajos de la primera conferencia magistral de este tercer día de actividades de nuestro 21º Congreso Internacional de Ciencias de la Cultura Física y nuestro 10º Congreso Euroamericano de Motricidad Humana, toca ahora a la doctora Anita Hokelman su disertación sobre la conferencia denominada Efectos del aprendizaje motor sobre la función ejecutiva. La doctora Anita Hokelman tiene más de 25 años de experiencia y liderazgo en diseño curricular de los programas doctorales denominados Ciencias del Movimiento, Ciencias del Deporte, Análisis del Rendimiento en el Deporte en Alemania y en los países árabes. Ha sido reconocida internacionalmente por su trabajo e investigación en actividad física, danza y salud en adultos mayores. También es líder de varios proyectos internacionales en los temas ya mencionados entre Alemania, Estados Unidos, Canadá y países árabes. Recibamos esta mañana a la doctora Anita Hokelman. Para efectos de la traducción, nos acompaña con nosotros un conocido de nuestra facultad, el doctor Daniel Castillo. La doctora Hokelman me pidió que estuviera por aquí cerca para efectos simplemente de seguridad y de poder ver las imágenes y una traducción, porque el trabajo que ella tiene para nosotros es un trabajo muy evolucionado y de gran complejidad para múltiples abordajes experimentales. Good morning to everybody. Buenos días. I'd like to say thank you at first to the organizers of this wonderful event here. Gracias a los organizadores por And invitar. especially also to inviting me to give to you today this presentation. And I will promise to you, I will really show you some quite new findings. Entonces les prometo que ustedes van a ver desarrollos investigativos muy novedosos, prácticamente frescos de laboratorio y muy innovativos. So, then we should start. At first, I like to give a very short introduction to our university and to our town. I come from Magdeburg. Magdeburg is located in the center of Germany. La Universidad de Magdeburg está en el centro de Alemania, es una ciudad muy tradicional y antigua, y ahí es donde está la Universidad de Magdeburg. And normally we use the airport Berlin that shows how short is the connection between Magdeburg and Berlin. Entonces hay una comunicación muy importante, sin embargo, entre la ciudad de Magdeburgo y la ciudad de Berlín. Magdeburg belongs to the oldest cities of Germany. It is more than 1,200 years old. Más de 1200 años de antigüedad como ciudad. But unfortunately, in the Second World War, it was nearly completely destroyed, and now it looks more as a young town. Entonces, durante la Segunda Guerra Mundial fue prácticamente destruida, devastada, y sin embargo, pues ahorita hay un importante trabajo de reconstrucción, y ya se ve casi como se veía en la antigüedad. But Magdeburg is a university town and a sport town. Sin embargo, la ciudad de Magdeburgo combina las características de ser una ciudad universitaria y una ciudad deportiva también. Hay mucha actividad deportiva y la universidad es muy importante. And the next important message to you is that we organize an international conference next year in Magdeburg. De hecho, ella es parte del liderazgo que va a estar organizando la conferencia internacional sobre deportes en la ciudad de Magdeburgo. And this conference has a topic health and fitness across lifespan. Y el tema central de esta conferencia, de este encuentro, va a ser la actividad física, el deporte a lo largo de toda la vida. And this conference is co-organized Por with the German Center of Neurodegenerative Diseases. Está organizada en conjunto con el centro alemán para el estudio y protección contra las enfermedades neurodegenerativas. It is also co-organized with the German Association of Sport Science and Health. También organizando está la Asociación Alemana de Deportes de Ciencias del Deporte. And it is connected to the European Center of Aging Research. Que está a su vez conectado con el Centro Europeo de Investigación sobre el Envejecimiento. You see, we are focused on interdisciplinarity.
Entonces esto nos habla de un muy profundo y extenso abordaje y interdisciplinario. And if you like to come to new results, you have to do interdisciplinary research. Y eso es lo que se tiene que hacer si uno quiere empezar a continuar y en el estado de actividad de investigación, es tener que hacer un abordaje multidisciplinario porque los unidisciplinarios ya no son suficientes. So, and I like to invite all of you to join the next conference in Germany. Entonces los invito para que puedan estar con nosotros en la próxima de estas actividades si es posible. So, I switch over to the presentation. Okay, ahora en lo que toca la presentación. And what is my first message? All of you know that movement helps to build up our brain. Entonces, ustedes todos están familiarizados con la noción central de que el movimiento tiene que ver mucho con el cerebro. And also to save the brain over the lifespan, to stay in good functioning. Y le permite al cerebro, a su vez, estar en muy buen funcionamiento a lo largo de toda la vida. En otras palabras, el movimiento es esencial para la función cerebral. So movement has a key function for the health of the brain. Entonces, una función central, clave para la salud mental. So, and the picture shows in an overview the most interesting areas of our brain. Esta imagen nos muestra las áreas que están involucradas del cerebro en el control motor. Entonces ahí tenemos, entre otros, en esta imagen del cerebro tenemos, por supuesto, el lóbulo frontal, que es el que toma las decisiones, los lóbulos temporales vinculados con la información sensorial y la integración, el lóbulo parietal y occipital, que tienen que ver mucho la parte trasera del cerebro, es la parte relacionada con la información e integración de los sensorios, de toda la información sensitiva. Así tenemos también el cerebelo y muy importante la región que se ve en azul, el hipocampo, ese ganchito azul que es muy importante en control motor y en memoria también y el procesamiento de la información general. So, and this picture shows the reducing of connectivity and nerve cells during our ontogenesis or over the lifespan. Esta imagen nos muestra en una esquemita las conexiones que se ven a lo largo de la vida. Estos círculos y las redes que se ven es cómo está la interconectividad cerebral al inicio de la vida, hasta los primeros 2 años, a las edades intermedias jóvenes y en el adulto. Lo que parecería sorprender aquí es que el tipo de conectividades interneuronales se disminuye con la edad. Of my colleague Katrin, Entonces, she demonstrated 2 days ago, maybe some of you joined this presentation. Entonces la doctora Catherine, que estuvo aquí con nosotros hace unos días, hizo algo tocó sobre este mismo tema hace un par de días. She tried to show you how important it is to do a lot of movement activities during the childhood. Trató de pasarles la mayor información posible sobre cuán importante es hacer movimientos, la realización de movimientos para mantener esta funcionalidad cerebral y lo que nosotros llamamos la plasticidad, que es la capacidad del cerebro para cambiar en función de la experiencia. It is not good if the politicians sometimes tell us cross out the sport activities in the school. Esto no es bueno, por consiguiente, que las personas que hacen la política digan que no es bueno hacer deporte en la escuela porque consume presupuesto o tiempo. And we have to tell them the flexibility of the brain is hardly connected to physical activity and to movement, and only people who have a good motor capacity have also good interconnectivity, for instance, in information processing in the brain, and you will have no good mathematicians and no good people in chemistry or in other subjects if we don't take care for the motor development. Entonces es importantísimo que los resultados que aquí se comparten lleguen hacia los formadores y formuladores de las políticas y convencerlos en
todo el país y en todo el mundo, de que no se va a poder tener un buen matemático, un buen químico, si no se cultiva en ellos la actividad neuromotora. El movimiento es importantísimo para que ese cerebro crezca, se desarrolle y se proteja, sobre todo en las etapas tardías de la vida. So for repetition, I think all of you know it, of course, but it is important to understand the content. We have the white matter in the brain, and the white matter has a task for the interconnectivity of the different brain areas. It is important for the information processing. Okay, entonces esto es simplemente para recordarnos un poquito de la neuroanatomía del cerebro. Ahí tenemos en esta imagen un poquito de lo que se llama la sustancia gris, que es la corteza del cerebro, la parte superficial, y cuya función es contener las neuronas, que son las generadoras de todo el proceso mental, y la sustancia blanca, cuya función es ser básicamente la conectividad, son las interacciones de conexión que se dan entre un centro nervioso y otro. And of course we have the gray matter, and the gray matter are normally the nerve cells, and in the nerve cells are saved all our information, what we need and what we store over our lifespan. Entonces, repitiendo, la sustancia gris de nuestra corteza cerebral es la que contiene las neuronas, que son las responsables de nuestros procesos intelectuales, de nuestra memoria y la toma de decisiones. Entonces, recordemos que aquí ahorita vamos a tomar unos segundos para recordarles a ustedes un par de términos muy importantes del trabajo de la doctora. Uno de ellos es el término de neuroplasticidad, y es la capacidad del cerebro que tiene para modificarse, para cambiar sus conexiones cerebrales, por poner incluso nuevas neuronas y nuevas conexiones, o suprimir las que ya no se usan a lo largo de la experiencia, en función de la experiencia y de la edad. Y la otra es esa expresión de la neuroplasticidad se convierte en cambios y en adaptación de las uniones sinápticas. Entonces las sinapsis interneuronales son cruciales, pero no son estáticas, están cambiando y se modifican o se aumentan su fuerza, su tamaño y su número, o se disminuyen si hay o no hay experiencia, y la experiencia motora es clave. So this is one example to demonstrate it to you. If you train something, in this case it is balance, you have already after 2 weeks training, 2 times of 45 minutes, the first adaptation in your brain, especially in the gray matter. You can see it on the yellow fields, but after 6 weeks of training, 2 times per week, you have the first adaptation in white matter and in gray matter. Entonces aquí podemos ver cómo un simple aparentemente ejercicio, que es poner a la persona a entrenarse durante 2 semanas, aproximadamente 45 minutos por sesión, en la estructura de equilibrio, lo produce cambios muy importantes en la imagen cerebral que se observa, y estos son los cambios más importantes que se ven en la zona amarilla y se ven predominantemente en lo que sería la corteza motora, y se ve en el lado derecho y el lado izquierdo. Eso es en la parte superficial. Y en la parte derecha, could you go back to the previous slide, please? En la parte derecha se ven ahora estructuras profundas que han sido también identificadas por profundas, quiere decir por debajo de la corteza cerebral, y que también están involucradas en los cambios que se observaron aproximadamente después de 6 semanas de ese trabajo de entrenamiento. Thank you. So that means we summarize physical activity can induce neuroplasticity and network connectivity. Entonces, uno de los primeros mensajes pues es que la actividad motora puede fuertemente inducir la neuroplasticidad y la interconectividad cerebral. What important is that we look for physical activity with sensory enrichment, and we know already from research with mice that this sensory enrichment has a longer and stronger lasting effect on our brain.
Entonces, uno de los efectos del movimiento es el enriquecimiento sensorial, es decir, la estimulación de los órganos de sentidos, que ya fue identificada hace décadas en sus estudios en ratones y que ahora se está viendo en seres humanos. Entonces, el enriquecimiento sensorial, es decir, someter a la persona a estímulos muy intensos y muy variados, sensoriales, visuales, auditivos, táctiles, mejora muchísimo las conexiones cerebrales. So that means sport and dancing have an effect on our cognitive and physical challenges. Entonces, eso significa, por ejemplo, que bailar es una actividad que involucra mucho de este enriquecimiento sensorial y se traduce en un mejoramiento, como veremos más adelante, en la función cerebral. But sport is such a large field, as you know. We developed a permanent new type of sports, and therefore it was interesting for us to find out and to clarify what type of sport has the highest influence and has the most effect on the brain. Entonces, uno de los desarrollos mundiales que se han tenido es la aparición de un número creciente de modalidades deportivas, y entonces uno de los intereses que el grupo de la doctora Kickelman ha desarrollado es explorar cuál es el tipo de deporte, la modalidad deportiva que tiene más alto impacto en el desarrollo cerebral y en la conservación de la salud cerebral a lo largo de la vida. So, and therefore we developed a study to find out the network mechanism in the brain during practicing cyclic movement and acyclic or non-cyclic movement. Entonces, uno de los enfoques de preguntas centrales de los trabajos que su grupo ha abordado es el ver cuáles son los efectos de dos tipos de modalidades deportivas o de actividad física. Uno de ellos sería deporte o actividad física cíclica, como ciclismo, y movimientos repetitivos, y otro de tipo acíclico, como los deportes de contacto o danza o cosas como estos. Entonces, estos dos tipos de modalidades deportivas son comparados para ver sus efectos. This is one example for sensory enrichment. If I show you this movement, then you will see. Entonces aquí se puede ver una bailarina y se ve el video. How many information it needs from the tactile, from the visual, from the vestibular and from the clinical system. Entonces ustedes pueden ver que este aparentemente simple gesto motor involucra una cantidad enorme de información sensorial que se tiene que recibir del táctil, vestibular y de los usos musculares para poder darse cuenta de la posición y los cambios de posición y la fuerza que tiene que hacer. And I come back to my topic. Different type of sports originate different profiles of demand. Pues partimos de conocimientos bastante universalizados que nos dicen que los diferentes tipos de deportes nos generan diferentes tipos de demandas neuromotoras. Therefore, we organized an experiment and we used the following methods. We elected or selected and randomized 12 students of sport science. En la primera parte, el primer grupo de resultados que nos va a compartir, el estudio consistió en estudiantes de la carrera de educación física con experiencia en actividad física, pero jóvenes normales, y estos dos grupos fueron separados al azar y se les sometió a estudios de electroencefalografía y otros movimientos, de otros tipos de control técnico. El párrafo del fondo de esta imagen nos dice simplemente que ellos controlaron de manera lo más rigurosa posible efectos de ruido, efectos de filtros, de gestos motores innecesarios y sobre todo de señales que no deberían ser las propias del cerebro. Entonces ellos realmente se preocuparon muchísimo porque las señales que estaban registrando fueran las señales provenientes propiamente de los músculos, de las articulaciones y del cerebro. So, and I like to show you the examples what we used for this experiment. Entonces algunos ejemplos de lo que ellos usaron ahora para sus experimentos. This was an example for a cyclic type of sports. Este es un deporte cíclico. No, not this one.
también se equivocó. What is it? It's disappeared. Uno no quiere hacer muy cíclico el salto en esquí. No. Where is it? It disappeared in this moment. Then I will show you the other picture of the cyclic movement, the acyclic movement. Movimiento cíclico y acíclico, y tenemos un caso. So it was example for the non-cyclic movements, but I'm really surprised. Where is my Ejemplo de movimiento no cíclico, y trae perdido el cíclico. But it was a normal running on a ski rollator. So, but I cannot show. El ejemplo que busca es de esquí de campo, de un simulador de esquí de campo traviesa donde la persona tiene que ir desplazando el esquí de manera cíclica, como caminar, avanzar el esquí, luego regresar e ir caminando sobre el esquí. Entonces eso es lo que ellos usaron como movimiento cíclico. Sorry for this. Y es un simulador, o sea, no hacen esquí, es como una caminadora. It's live. Entonces ya no lo encontramos. So now I show you some picture what nobody has seen before. You are the first. Esta audiencia es la primera, esta es una primicia mundial, estos son resultados que por primera vez se generan de un modelo. Este es interesantísimo porque este cerebro, aquí son imágenes del cerebro, y lo que las flechitas azules, rojas, verdes que se ven es la información que se recibe a partir de lo que está pasando en el electroencefalograma desde la superficie. Es una prueba no invasiva, o sea, no corta la piel, etcétera, pero luego reciben la información eléctrica y el programa computacional transforma esa información de la superficie en información de lo que está pasando en las partes profundas del cerebro. Entonces esto es lo que vemos aquí, es las tres imágenes, una imagen frontal, vertical del cerebro, una imagen horizontal y una imagen lateral, y esto nos dice los centros cerebrales que están activándose durante movimientos cíclicos sobre todo. So keep it structure in your mind. Entonces es muy importante que ustedes mantengan esto en mente, que esto se trata pues de un reporte de información de actividades en centros nerviosos profundos que proviene de información de la superficie de la cabeza, y es, siendo no invasiva, es sin embargo muchísimo, muy valiosa porque nos da información de lo que está pasando dentro del cerebro. Now I show you the picture from the non-cyclic or the acyclic Ahora movement. vean cómo se ve la imagen de un cerebro que está ocupado por movimientos no cíclicos. Can you go back to the previous slide so to compare, please? Professor Kickelman? Yeah, I know. Thank you. Entonces podemos observar la enorme diferencia en los tipos de conexiones. Aquí se ven líneas, en la parte de la superior izquierda se ven simplemente una ruta horizontal con todos los centros cerebrales, y la parte que está abajo de la gráfica nos dice qué centros cerebrales de la corteza cerebral y subcorticales están siendo involucrados. Ahí podemos ver que muchos de ellos, áreas sensorias, áreas motoras, áreas de integración, de relación entre las dos, pero lo más interesante es cómo se ve muy lineal esa información. Y ahora volvemos al no cíclico. Now we go forward to the next slide. Ahora podemos comparar lo caótico que se ve el cerebro cuando está teniendo que ocuparse con movimientos no cíclicos. This is a movement what you saw with this young girl. Esta es una joven que está involucrada en actividad no acíclica. This picture, only very short for you, it shows the 29 regions of interest are defined for connectivity in the brain. Y esto entonces es una gráfica cuya no pretende ya que estén ustedes revisarla toda, pero básicamente nos muestra que las diferentes regiones del cerebro, en la columna de la izquierda, son todos los lóbulos del cerebro que están involucrados en tanto el movimiento cíclico como el no cíclico,
las estructuras, tanto los núcleos del cerebro como las estructuras de conectividades que están involucradas, y eso corresponde a una clasificación clásica que se hace en la neurociencia, en la neuroanatomía, de las áreas cerebrales de la corteza que se están siendo involucradas. Entonces estos investigadores realmente encontraron una cantidad enorme de regiones de los lóbulos cerebrales están involucradas con estructuras muy particulares también identificadas. So the next slide shows the functional connectivity frequency analysis between cyclic and acyclic movements, and so that line demonstrates what we found more in the non-cyclic movements. Entonces esta imagen ahora nos da información integrada tridimensional de los análisis computacionales. Se le llama análisis de frecuencia de resultados, eso dice qué tan activa está una región cerebral, y nos puede mostrar los diferentes tres regiones o tres tipos de ondas en el electroencefalograma, los ritmos gamma, beta y alfa, y estos nos dicen diferentes estados de actividad mental y cómo se involucran y cómo se afectan durante actividades cíclicas y no cíclicas. Podemos ver entonces que la actividad gamma, que es la que está a izquierda, es los ritmos gamma, están... Entonces, esta es la actividad gamma, es la actividad más intensa que se puede realizar. Es la que está la persona realizando, es la onda cerebral que se identifica cuando la persona está muy activa, es la de la izquierda. La del medio, la onda beta, es cuando está poniendo atención y está tratando de ejecutar, y el ritmo alfa es el de la persona que está simplemente despierta, pero no está pensando en nada en particular. Y ahí se pueden ver las interconectividades. For the interconnectivity, and it becomes clear what we already pronounced, that especially the sensory information cortex, is hardly included, the motor cortex, but also the temporal lobe in the front of our brain. Entonces estas imágenes nos dicen que la conectividad interfuncional comparada en diferencias entre los dos tipos de movimientos cíclicos y acíclicos involucran este tipo de interacción entre los dos lóbulos del cerebro, y estos son predominantemente el lóbulo parietal, es donde tenemos la parte posterior de la parte lateral de la cabeza, la circunvolución fusiforme, la corteza motor, el lóbulo corteral, el lóbulo parietal y la circunvolución precentral, todas estructuras que antes no se sabía, sobre todo la circunvolución precentral o central, no se estaba seguro de que tuviera que ver nada con la integración neuromotora, sensorio-motora, y ellos lo están demostrando. Entonces, esta es otra imagen similar en la que se puede ver los tipos de conexiones. Esas líneas rojas significan simplemente qué conecta con qué, y es una comunicación bidireccional, o sea, una le dice a la otra y la otra se comunica de regreso. Y pueden ver ustedes entonces que las diferentes regiones, sobre todo la corteza motora, que está en la parte superior, está conectada con el lóbulo frontal en la parte inferior, y con el lóbulo occipital, que es donde está la información, se supone la información sensorial visual, o sea, la información visual es muy importante, la información temporal, y el lóbulo parietal, que contiene toda la información del tacto, de temperatura y otras funciones similares. But here we can also find the first time the interconnectivity to the frontal lobe. Entonces, aquí se puede ver entonces cómo la conexión, y estos son los primeros datos que se muestran en el mundo de una conexión directa y bien establecida entre el lóbulo occipital, la visión, y el lóbulo frontal, la toma de decisiones para lo que voy a hacer cuando voy viendo lo que voy a hacer. So, the other picture shows us a similar frequency analysis between cyclic and acyclic movements. Entonces, again in alpha, beta and gamma frequencies. Entonces, este es un análisis de frecuencias, de las frecuencias de los electroencefalogramas, también con el que el código de color nos dice que el amarillo es el de más alta intensidad
y donde se ve azul es de menor actividad, y podemos ver, lo más sorprendente es que la información del medio, la columna del medio es la que tiene mucha actividad, en el lóbulo, en el color amarillo, mucha actividad, mucha interconectividad, y es en la parte del lóbulo occipital, que es donde está la información visual y se integra, y por el otro lado también tenemos interacción importante en el lóbulo frontal, que se ve en azul. Yeah, this is the most interesting finding. Este es un hallazgo extremadamente interesante e importante. We believe that we have the highest frequencies in the frontal lobe and in the motor cortex, but no, the highest frequencies, especially the gamma frequency, is here in this association cortex for the sensory motor system. Entonces este fue un hallazgo sorpresivo. Se pensaba que en la toma de decisiones motoras para saber lo que voy a hacer debería estar involucrado de manera muy activa, muy intensamente activado el lóbulo frontal, que se ve en azul, pero no. La sorpresa fue que el lóbulo occipital, la parte amarilla, es el que más actividad muestra. En otras palabras, la información visual y la integración multisensorial es importantísima para decirle al cerebro lo que tiene que hacer. So, all this investigation were only possible on reason of the new measurement systems, for instance, in wireless EEG. Then, without wireless EEG, you cannot investigate real-time movements. Entonces, el tipo de investigaciones que se había hecho previamente no nos permitían investigar resultados en tiempo real, es decir, instante a instante de lo que la persona está realizando y pensando y cómo su cerebro está enviando los comandos motores. Sin embargo, eso es lo que este tipo de estudios está empezando a arrojar. And especially the new software Loretta. Entonces, este software es un software que se llama Loretta, que es el software profundamente avanzado que permite ese uso de algoritmos matemáticos computacionales para integrar lo que está pasando en las estructuras profundas del cerebro a partir de lo que se detecta en el cuero cabelludo de la persona. And I switch over to the result and to the summary, you can directly translate. Entonces eso es parte de lo que se puede hacer. Entonces el resultado pues es que, como les voy a leer, traducir la imagen, el texto, es básicamente una clara estructura de las diferentes actividades en la corteza motora y en el cerebro. Y la red neural que se ve en las imágenes, entonces, sobre todo en la imagen 2, que es donde están el azul y amarillo, se ve mucho más complicada, involucra diferentes estructuras, áreas estructurales para la práctica de combinaciones de movimientos. Y estos hallazgos entonces apoyan la idea que se tenía de que los involucramientos de las diferentes estructuras corticales durante el movimiento cíclico, la combinación acíclica es mucho más intensa. En otras palabras, los movimientos acíclicos son mucho más demandantes de actividad cerebral que los movimientos cíclicos. Las conclusiones. Entonces, la práctica de diferentes deportes con actividades bien identificadas, estructuras motoras bien identificadas, producen patrones diferentes de las actividades cerebrales demandadas, tanto en las dos diferentes áreas. Y esta actividad parece afectar entonces el cerebro en diferentes formas. Por esa razón debería estimularse que las diferentes actividades que se vayan a ofrecer con enriquecimiento multisensorial involucren altas demandas de coordinación neuromotora en las escuelas y en los clubes deportivos con la asociación, para que se pueda hacer un desarrollo del niño hacia el adulto y un cerebro mucho más funcional y enriquecido. Entonces, esta imagen nos dice en síntesis que ese efecto protector de nuestro cerebro, cómo nosotros podemos proteger el cerebro y desarrollarlo a partir del movimiento, depende de todos estos factores. De izquierda a derecha vemos la nutrición, la actividad cognitiva, es decir, estar conscientes de lo que hacemos, también el factor de estrés, muy importante la actividad física, el sueño, la herencia es importante, por supuesto, y estar sano, la ausencia de enfermedades. Pero ella está enfatizando, como pueden ustedes ver, que la actividad física es crucial y determinante para esa salud mental. And we should also keep in our minds that we have to divide fitness in
in 2 dimensions. Y por mucho tiempo también se consideró que la aptitud física, el fitness, básicamente era un factor que era afectado por una sola dimensión. La dimensión que preocupó a las personas por mucho tiempo fue la salud cardiovascular. Sí, es muy importante, pero ellos ahora nos aportan la necesidad de que sea un proceso de análisis bidimensional en el que se incluya también la actividad y la capacidad motora de la persona, que también va a afectar de manera muy positiva la salud cerebral y mental. This slide shows you the neurodegeneration, and if you see, it starts in the age of 30. Esta es una gráfica extremadamente dramática. Este es el futuro de las personas de edad avanzada. La franja gris que se ve es el riesgo de enfermedades neurodegenerativas, y se ve entonces una franja muy amplia de problemas mentales como demencia senil, Alzheimer y muchos otros problemas de degeneración cerebral que se derivan en la pérdida de las capacidades cognitivas de las personas. Y podemos ver que las dos líneas que se ven empiezan las dos aproximadamente a los 30 años de edad. En otras palabras, nuestro cerebro empieza alrededor de los 30 años a deteriorarse si nosotros no hacemos algo al respecto. Pero ahora vemos que si nosotros prevenimos, ¿y cómo podemos prevenir? La prevención, que es la gráfica gris, la azul, nos hace que nuestro proceso de deterioro, que es inevitable, se reduzca, se hace más lento. Si no hacemos nada para prevenir, que es la gráfica negra, aproximadamente a los 65, 70 años, 80, la persona ya tiene problemas serios de degeneración y con un número creciente de problemas de demencia senil, de Alzheimer y otras enfermedades propias características. And we know nowadays that especially people which are physically active in the midlife time between 20 and 50, they get an average 5 to 10 years later dement compared to inactive people. De tal forma entonces que se ha encontrado que personas que mantienen un nivel de actividad física aceptable, alto, de entre los 20 y los 50 años, tienen aproximadamente un retraso de hasta 10 años en el inicio de los síntomas de degeneración cerebral. En otras palabras, se alarga la salud cerebral, mental, hasta por 10 años. You know, there exist in the world very clever people, scientists and other ones, and we believe that these people keep far from dementia. No. You know, also very clever people get dementia, and the key point seems to be the physical activity, not the cleverness. Entonces, también, por supuesto, está muy bien documentado que un número muy grande de personas con alta inteligencia, personas muy inteligentes, genios en muchas áreas, también desarrollan demencia, pero en todos ellos también se ha visto que si hacen actividad física, ese deterioro se reduce como igual que el resto de los seres humanos, de tal forma entonces que lo que protege al cerebro no es la inteligencia de las personas, es la actividad física que desarrollan. This slide shows you the correlation. It is nearly linear. Este es una par de gráficas que nos muestran la relación que existe entre actividad física y las probabilidades de salud mental, y podemos ver que dada la estadística que se tiene que usar, pues hay mucha variabilidad. Son personas, cada uno de esos puntitos es una persona, entonces hay mucha variabilidad entre individuos, pero la tendencia es francamente lineal. Más actividad física, mejor protección. But I think this we switch over, and this also, but we are short of time. Entonces estamos un poquito reducidos de tiempo, entonces va a pasar la doctora a una segunda parte de su presentación que tiene que ver. I like to repeat this very important factor what already was pronounced by my colleague Katrin, that coordination abilities correlates with cognitive performance and with academic achievements. Entonces ella quiere enfatizar lo que ya la conferenciante previa también ya hizo hincapié, que las actividades de coordinación, de neurocoordinación, son importantísimas para tanto la coordinación general de las personas y el enriquecimiento sensorial mejora muchísimo la coordinación y también las habilidades intelectuales cognitivas.
knowing all these facts, we started an experiment and we compared senior groups, seniors aged between 65 and 80, and we let them in one intervention dance for 18 months, and in another intervention we let them do some, we call it health sport, and it means cardiovascular activities, endurance, strength, and with cyclic repetitive exercise compared to the coordination and cognition exercise. Entonces, este segundo estudio que nos va a compartir es un estudio que realizó en adultos mayores, personas de 3 grupos de edad, ambos sexos, 50 años, 65 años y 80 años, y los dividieron en 2 grupos de trabajo, los 2 grupos de estudio. Al primer grupo de estudio fue actividades acíclicas como baile, danza, y llevarlos a bailar, y actividades controladas de baile durante 18 meses, y el otro grupo fue un grupo al que se le estimuló para que siguieran simplemente actividad cíclica como ciclismo estacionario, al lado izquierdo, y fue actividad muy cíclica, repetitiva en el mismo tiempo. Entonces los 2 grupos eran similares en características, simplemente el tratamiento fue diferente. We use 3 important methods. We checked the brain volume with MRI. Entonces se usó el dispositivo de la izquierda, que es básicamente resonancia magnética, para estimar, poder determinar el volumen cerebral, el volumen, el espesor de la corteza cerebral. Luego también se hizo estudios de frecuencia y de test psicológicos de atención, que es la gráfica en el centro, y de control motor, de equilibrio en la parte derecha de la figura. This shows a balance test with our seniors. Entonces esta es una prueba de equilibrio que se hace con adultos mayores. Pueden ver los dispositivos de protección para que la persona no se caiga, pero está en una superficie de equilibrio. You can see they are standing on a platform. The platform moves. Entonces la If he is plataforma standing, mueve. and the horizon, the horizon, what is surrounding the seniors, move also. Entonces la persona tiene que moverse y compensar en función de los movimientos de la plataforma, que es controlada de manera voluntaria por el investigador. The cognitive function we tested with 2 important tests. You can explain. Entonces la parte neurocognitiva, que es las capacidades intelectuales de la persona, fueron evaluadas por una versión alemana de una prueba de la prueba REI de aprendizaje verbal a través de la audición, y una prueba de atención, de desempeño en función de la atención. Esos fueron los estudios que se le hicieron psicológicos. So, some findings. The first important finding was that there was a significant increase in gray matter volume in the left percentile urus, but only in the participants who were in a dance program included. Entonces, uno de los hallazgos importantes que nos comparte ahora como novedosos fue que los estudios revelaron que cuando los adultos eran participantes en actividades de baile, se les engrosaba el espesor de la corteza cerebral, y en comparación sobre todo con los que habían estado sometidos exclusivamente a actividades de bicicleta estacionaria. So we could find the volume growing. You see the volume growing exactly in these areas, and it demonstrated to us that it is a motor area where we organize the voluntary movements. Entonces esto es el área de la corteza motora, que es donde se organiza y se le da estructura a las órdenes ejecutivas del control motor, y es donde más se encontró el espesor, el engrosamiento de la corteza cerebral en las personas que bailaban. And we found also out that there is a strong correlation between balance abilities and skills and the gray matter volume growing. Entonces la información visual de estos mecanismos de resonancia magnética aquí concentrada dice que dentro de los diferentes centros que se vieron estimulados y crecieron en función de la actividad del engrosamiento de la corteza de la sustancia gris, muy importante es el centro que denota información sobre las preferencias visuales, qué es lo que la persona prefiere estar viendo y
recibe la información y la procesa. And in other way, if you look to the sport groups, intervention sport, Entonces, en cambio, con las personas que hicieron la intervención tipo deporte en bicicleta estacionaria, but there are also some connection between gray matter volume growing and the somatosensory system and the vestibular system. entonces en ellos lo que se estimuló en mayor proporción fue la conexión y el espesor de la corteza somatosensorial y también en alta proporción el sistema del equilibrio, el controlador del equilibrio. Yeah, it means high motor fitness show a larger gray matter volume compared to low motor fitness people. Entonces lo que podemos ver de nuevo es el engrosamiento de estas otras regiones en la corteza cerebral en el grupo de danza en comparación con el grupo de alto de ciclismo estacionario. We checked also the influence on these two different intervention methods on the gait variability in older adults. Otro estudio que se realizó fue el estudio de dos estímulos directos, dos estímulos diferentes para ver la respuesta de varios patrones en la marcha de las personas. So what we found out, Lo que gait ellos variability under different intervention programs. If you look to the black line, it is a dancing group intervention, and the blue line is a health-related sport intervention. Entonces, and it shows that the variability is going down in the dance sport intervention group. La prueba que se hizo con estos adultos mayores fue ponerlos a caminar en reversa y al mismo tiempo pedirles que contaran de 1000 a 1, es decir, 1999, 998, mientras caminaban. Entonces era una doble prueba de control. Por un lado los obligaban a que caminaran en reversa sin ver, y es un estímulo muy intenso, y por el otro lado les pedían que estuvieran contando, o sea, ocupar el cerebro para estar entonces en procesamiento mental. Y eso es lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo aquí entonces es antes y después de la prueba en dos líneas. En línea de la izquierda es el grupo, el grupo azul es simplemente los que tenían la actividad de ciclismo, y los del grupo negro, la línea negra, son los que bailaron. Y podemos ver que antes y después del estudio que se hizo, hubo diferencias importantes en el mejoramiento del desempeño en estas pruebas. If we look to the stride time, that means the rhythm of the movement rhythm, you can see that the dance intervention group has a quite good equal rhythm compared to the health sport group. Entonces podemos ver que cuando se habla de la frecuencia de paso, es decir, si pueden mantener paso rápido o paso lento, el grupo de la danza mejoró mucho en términos de mantener el paso mucho mejor que los ciclistas. The last slide shows you the stride length, and also you find after the intervention changing of the stride length between the dancing class and the health sport class. Entonces podemos ver cambios en la longitud del paso entre las personas que caminaban, o los que bailaban, y los que estaban simplemente en ciclismo. Okay. We find also some changes in cognition. Entonces algunos cambios en las funciones intelectuales que también pudieron observarse. For instance, in memory. Entonces memoria. And in recognition process. Memorias de corto plazo, efectos de reconocimiento, attention and reaction time, evocación, y el tiempo de reacción también se mejoró en las personas que bailaban. So that means the volume changes in the brain have also an effect on the cognitive function. De tal forma entonces que pudo demostrarse que los cambios en el volumen cerebral y el espesor de la corteza realmente tienen una relación con las capacidades intelectuales que se estaban evaluando. So, motor training, motor learning induce brain volume increase. Entonces, el aprendizaje motor, el entrenamiento motor, sí mejoran las características anatómicas del cerebro. A combination of acyclic movements have a higher effect compared to
cyclic movements. Entonces podemos ver también que la combinación de movimientos acíclicos como el de la danza tienen mucho mejor efecto que los movimientos cíclicos. The explanation for this is that the cyclic movements are normally automatism. Entonces, una explicación de esto es que el movimiento cíclico, como el de la bicicleta estacionaria, involucra automatización. La persona empieza a dejar de pensar en lo que está haciendo y empieza a pensar en otras cosas y no se concentra. That means if we like to affect our brain, then we have to do movements with high coordination demands. Entonces, si nosotros queremos proteger mejor nuestro cerebro, necesitamos realizar gestos motores que involucren altas demandas de percepción motora y de percepción neurosensorial. And it works all over our lifespan. We have done the first test with people with dementia. Entonces, esto nos permite, por ejemplo, de protegernos contra estos efectos de demencia hacia las etapas tardías de la vida. And we checked the dement people with the Montreal Cognitive Assessment Test. Entonces, With the Cognitive Assessment Test, and we found out that people with dementia entonces en pruebas cognitivas pudieron observar que efectivamente se reducen los síntomas de demencia. develop their skills. Entonces se pueden ver aquí en estas gráficas. The people with no dement, they were nearly stable, but no. Entonces se puede ver que después de la prueba se ven que se reducen las probabilidades, se reduce la incidencia de demencia en estas personas. That means we can also work with dement people with motor activities, and the brain is getting more awake. It arises the neuroplasticity and also the interconnectivity. Entonces esto es todavía una mayor evidencia de que aún en las etapas tardías de la vida el cerebro puede adaptarse, cambiar en función de lo que es estimulado, tanto en estimulación sensorial como estimulación motora. Así que la neuroplasticidad ocurre toda la vida. So I wanted to show you a movie, but the time is over. I like only to show you again a very short summary how important movement is over the lifespan, and we can improve our motor capacity the whole life. Entonces voy a leer para ustedes, a traducir esto. Entonces, en resumen de los estudios que la doctora nos comparte, entonces, las actividades motoras incrementan el volumen cerebral, nuestro tamaño cerebral, y aun cuando hagamos actividad física, deportiva, de baja frecuencia. Sí, la actividad motora ayuda para concentrarnos mejor, para mejorar el procesamiento de la información cerebral y las diferentes estructuras vinculadas con el movimiento nos llevan a diferentes patrones de conexiones cerebrales y para unas cargas mentales diferentes. Y la carga mental es importante para la estimulación cerebral. Y finalmente el entrenamiento de coordinación tiene muchos mayores efectos que el entrenamiento puramente cardiovascular sobre el cerebro, sobre la función cerebral, el volumen cerebral y no solamente sobre la función cognitiva. En conclusión, Your brain has learned today, esperamos que el cerebro de cada uno de ustedes se haya crecido tantito. and the most important message for you is never leave the playground. Entonces, nunca nos alejemos de la cancha. And this is our team who worked in all these different experiments. Thank you for your attention. Gracias, este es el grupo.